Estimados alumnos, buen día. Yo soy el magíster Daniel Venturini, titular de la Cátedra de Teorías Psicológicas Cognitivo-Conductuales, y vamos a hacer hoy una introducción a un nuevo tema que es Skinner, el modelo de condicionamiento operante. Como ustedes habrán visto, este modelo, este enfoque, se basa en una epistemología naturalizada, en donde hace un parangón entre la evolución del conocimiento y la evolución del comportamiento. Porque en definitiva, desde este paradigma, el comportamiento sería conocimiento. Para adaptarse, los organismos vivos, incluyendo la especie humana, han necesitado saber leer, es decir, conocer cuáles son las condiciones de un ambiente cambiante requerían para lograr la supervivencia, objetivo último del comportamiento de todo organismo vivo, como lo dijo el científico más importante de la historia de la humanidad, Charles Darwin, en su teoría de la evolución. Bien, de esa manera ha evolucionado el comportamiento del mismo modo que ha evolucionado el conocimiento, porque son parte de lo mismo. Podríamos definir al comportamiento, ¿sí?, como conducta eficaz, ¿sí? Eso sería el conocimiento desde esta perspectiva. Ese enfoque es el que sustenta la explicación del conocimiento y de la conducta, y que tiene dos ventajas. La epistemología ha podido de esta manera desprenderse del campo de la filosofía y ser estudiada de una manera no especulativa, utilizando el método experimental, siguiendo el mismo criterio de las ciencias duras como la biología, las matemáticas, es decir, las ciencias naturales en general, ¿sí? La física, la química, campo al que Skinner y todos los psicólogos de la conducta coinciden en que la psicología debería pertenecer, independizándose del campo filosófico especulativo. Bien, ustedes ya han visto en una clase anterior algunos predecesores a los trabajos de Skinner. Por ejemplo, han visto Watson, que es el creador de este modelo, donde plantea que el objeto de estudio que puede seguir estos criterios de ser estudiados objetivamente es la conducta observable. De allí el nombre de conductismo, ¿sí? Porque es la conducta el objeto de estudio de la psicología. También han visto Pavlov, que es el que plantea el aprendizaje por condicionamiento reflejo, llamado con el tiempo clásico, ¿sí? Y también han visto algunos otros autores predecesores a Skinner, como Guthrie, Ullmann, Tolman y Thorndike. Thorndike, que plantea dos conceptos fundamentales a partir de sus investigaciones, que son la ley del efecto y la ley del ejercicio. Thorndike, en la ley del efecto, plantea que las conductas a partir del efecto que provocan en el ambiente, si este es favorable, tiende esta conducta a fortalecerse, es decir, a repetirse frente a situaciones o condiciones similares, o a debilitarse cuando el efecto de la conducta en su relación con el ambiente ha sido desfavorable, ¿sí? ¿Qué significa debilitarse? Que esta conducta tiende a dejar de ser realizada, al contrario del fortalecimiento, donde esta conducta tiende a mantenerse y a repetirse. Bien. Y la ley del ejercicio plantea en relación a esto que en la medida que una conducta más se repite, tiende a realizarse con menor número de errores. En este principio del ejercicio se basan todos los programas de entrenamiento de cualquier tipo de conducta que se trate. Aprender una habilidad musical, una destreza física, la que a ustedes se les ocurra. Bueno, acabo de mencionar un concepto fundamental que es la relación de los organismos con el ambiente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de consecuencia, tiene que ver con cuál es el efecto que esta conducta provoca en el ambiente en función de su objetivo
adaptativo. ¿Cuál sería el objetivo adaptativo? La resolución de un problema. Entonces, todo este enfoque está orientado a lo que es solución de problemas en términos de desafíos ambientales para lograr la adaptación de los organismos. Skinner, basado en este enfoque evolucionista, en la metodología experimental de Pavlov y en el estudio de la ley del efecto, plantea la triple relación de contingencia. ¿De qué se trata la triple relación de contingencia? Se trata de la relación existente entre un estímulo de carácter discriminativo. Discriminativo significa que es un estímulo que funciona como una señal que se diferencia, se distingue de otros y que nos informa acerca de cuál es la conducta a ser emitida en esa situación. El estímulo es la situación y siempre se encuentra en el ambiente. Una conducta, ¿sí? La respuesta, ¿sí? Estímulo, respuesta, consecuencia, sería la triple relación de contingencia, perdón. La relación de esta conducta sería de causalidad lógica en relación a esa situación, y de la misma manera la relación de esa consecuencia ambiental con la conducta o respuesta sería de la misma naturaleza, es decir, una causalidad lógica pero no necesaria. ¿Qué significa esto? Que no estaba predeterminada esa relación causal, podría haber sido otra, ¿sí? Pero que tampoco se debe al azar, sino que hay una relación causal. Bien, esta respuesta es una respuesta que depende del sistema nervioso central, porque son conductas motoras libremente emitidas y de carácter voluntario, a diferencia de las respuestas que se estudian en el condicionamiento reflejo, que son respuestas, como ustedes saben, de carácter autónomo, porque son de carácter fisiológico que dependen del sistema nervioso autónomo, son reflejos. Y las consecuencias, acá Skinner complejiza el esquema en relación a Thorndike, planteando que existen 4 alternativas que se dividen en 2 opciones. ¿Cuáles son esas 2 opciones o 2 tipos de consecuencias? Son, por un lado, los refuerzos y por otro lado los castigos, los cuales a su vez pueden subdividirse en positivos y negativos cada uno de ellos. Definimos como refuerzo a toda consecuencia que asociada contingentemente a la conducta, que ya hemos definido de que se trata de una relación contingente, tiene la característica de incrementar la probabilidad de ocurrencia de la misma o al menos mantenerla. Y definimos como castigo a toda consecuencia que asociada contingentemente a la respuesta cumple con la propiedad de disminuir la probabilidad de ocurrencia de la misma. Es decir, los refuerzos incrementan las respuestas y los castigos disminuyen las respuestas. A su vez, pueden subdividirse en positivos y negativos, que en realidad deberíamos definirlos de una manera más apropiada como aditivos y sustractivos, porque no se trata de positivo o negativo en un sentido de más o menos o de un carácter valorativo de bueno o malo, sino que cuando hablamos de positivo nos estamos refiriendo a la adición de un estímulo que cumple con la propiedad, en el caso del refuerzo, de mantener o incrementar la probabilidad del mismo, y en el caso del castigo, de disminuir con esta adición la probabilidad de que esa conducta ocurra. Y cuando hablamos de negativo, deberíamos decir que son estímulos sustractivos, es decir, que se trata de la remoción de estímulos asociados contingentemente a la conducta, que en el caso del refuerzo
disminuyen la probabilidad de ocurrencia del mismo, y en el caso de el castigo, en el caso del refuerzo incrementan, en el caso del castigo disminuyen la probabilidad con esta sustracción de ocurrencia de esta conducta. ¿Sí? Bien. Acá es importante también agregar otro concepto que tiene que ver con cuando hablamos de incremento de la conducta, este incremento se puede medir, o disminución, se pueden medir de diferentes maneras. La más habitual es la de frecuencia, que tiene que ver con la cantidad de veces en que una conducta ocurre. Pero también las conductas pueden ser medidas en otros términos, como su intensidad, su magnitud, su duración. Existen diferentes maneras, pero todas ellas deben cumplir con los criterios de ser observables y mensurables en alguna forma de medición para cumplir con el criterio de objetividad que requiere este enfoque. Bien, un ejemplo de refuerzo positivo o aditivo, como sería más conveniente llamarlo, sería, por ejemplo, un niño va con su mamá, estamos hablando de la conducta del niño, pasa frente a un kiosco, el niño llora y la mamá le compra una golosina. El estímulo discriminativo que ha funcionado como una señal para la conducta del llanto es el kiosco. El niño no llora cuando pasa frente a la AFIP, no sabe lo que es la AFIP. ¿Cuál es la respuesta, digamos, que emite frente a ese estímulo? El llanto. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto o el impacto que genera o provoca sobre el ambiente? Cuando hablamos de ambiente no nos referimos solo al ambiente físico, sino al ambiente social, emocional, en general todo lo que rodea a la persona en el momento que emite la conducta. Sería la consecuencia que la mamá le compra una golosina. Entonces, la conducta de llorar frente a este estímulo, que es el kiosco, se mantiene o se incrementa porque se le ha asociado contingentemente una consecuencia que es la golosina que la mantiene, es algo que se agrega y que mantiene la conducta. ¿Correcto? Por ejemplo, un refuerzo negativo sería cuando la conducta se mantiene por algo que se le sustrae. Un ejemplo sería, si analizamos la conducta de la mamá, ¿cuál sería el estímulo discriminativo para la mamá? El llanto del niño. ¿Cuál es su respuesta asociada contingentemente frente a esto? Comprar una golosina. ¿Cuál es la consecuencia? Que se le sustrae esa situación aversiva o desagradable que es el llanto del niño. Esa es la consecuencia en su ambiente. Acá tenemos que tener en cuenta dos o tres cosas que son muy importantes de ver y de considerar. Primero, que generalmente cuando hablamos de los estímulos aditivos que mantienen la conducta, estamos hablando de estímulos que son apetitivos, es decir, digamos que tienen un valor reforzante para esa persona. Generalmente se trata, entre comillas, de cosas agradables. Y cuando hablamos de los estímulos que se sustraen, que mantienen la conducta, estamos hablando que se sustraen estímulos aversivos, es decir, desagradables para esa persona. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que también considerar que lo que se analizan son unidades de conducta, es decir, todas las conductas van asociadas entre sí, pero para poder estudiarlas, lo que se hace es analizar una unidad, segmentar, ¿sí?, una conducta específica o particular. Cuando lo hablamos a nivel teórico, Skinner denomina esto triple relación de contingencia. Cuando esto se aplica para analizar
o explicar una conducta concreta, específica o particular de una persona, se llama análisis funcional de la conducta, que sería la aplicación de la triple relación de contingencia. Y otro aspecto muy importante a considerar es que este es un análisis de la conducta objetivo. ¿Qué significa esto? No solo que no recurrimos a cuestiones de carácter interpretativo ni valorativo, sino que tampoco se habla acerca de la intención de la conducta o de la consecuencia, sino que se trata de analizar lo que objetivamente ocurre con la conducta. Si nosotros, supongamos, le damos la golosina al niño con la intención de que la conducta de estudiar se mantenga frente a la situación de examen, pero el niño no estudia más, no está cumpliendo la función de refuerzo, más allá de que la intención con la que ha sido aplicado sea la de reforzar, es decir, mantener esa conducta. Si esto no ocurre, no lo podemos definir como un refuerzo más allá de la intencionalidad, ¿sí? Es un análisis objetivo de lo que realmente ocurre. Y la conducta tiene que ser medida en términos que se puedan registrar, se puedan medir, se puedan observar, se puedan publicar, es decir, pueda ser observable por terceros. Y en el castigo positivo o aditivo sería cuando el niño raya la pared, el estímulo discriminativo es la pared, la conducta es rayarla, esa es la respuesta, y la mamá lo reta. El reto sería el estímulo que se adiciona contingentemente a la conducta para que el niño deje de rayar la pared. Si esto ocurre, podemos definirlo como un castigo positivo. Se agregó algo aversivo, el reto, que disminuye esa conducta. Si esto no ocurriera, no podría ser definido como castigo. Y el castigo negativo es cuando se sustrae algo y esa conducta disminuye en esta asociación o relación contingente. Por ejemplo, frente al mismo estímulo, la pared, la misma conducta, el niño la raya, no salir a jugar. Es decir, pierde algo, hay una sustracción contingente que hace que esta conducta disminuya. Bien, en el castigo negativo podemos diferenciar dos formas o tipos de castigo negativo, que son el costo de respuesta y el tiempo fuera. El costo de respuesta, cuando esta pérdida, esta sustracción es definitiva, por ejemplo, le quitan el postre, es un costo de respuesta, o el tiempo fuera es, te vas en penitencia a tu habitación y cuando la conducta desadaptativa, digamos, disminuye, el niño vuelve a reingresar al campo de estimulación. Es decir, la pérdida es transitoria, por eso se llama tiempo fuera o time out. Existen otros conceptos muy importantes asociados al modelo operante de Skinner. Concepto de discriminación, generalización, extinción, saciedad. El concepto de discriminación lo enunciábamos recientemente y tiene que ver con la distinción o diferenciación de un estímulo de otro frente al cual se emite la conducta. La generalización es complementaria al concepto de discriminación y tiene que ver cuando esa respuesta se transfiere o se emite frente a estímulos que funcionan como equivalentes del estímulo discriminativo inicial. Es decir, que el proceso de generalización sería complementario al de discriminación. El niño primero distingue a su mamá, pero luego transfiere esa respuesta de cariño a la abuela, a la hermana, a la vecina. Haya habido una generalización. La extinción es cuando una conducta desaparece por ausencia de todo estímulo consecuente contingente a la conducta, es decir, desaparecen
los reforzamientos. Hay que distinguir el concepto de extinción del concepto de castigo, porque el castigo disminuye la conducta, no la extingue. En la extinción, la conducta desaparece, aunque las probabilidades de que esta conducta vuelva a surgir, es decir, que haya un reaprendizaje, son mayores que para quien nunca había adquirido previamente esa conducta. Quedaría como un aprendizaje latente. Por otro lado, el concepto de saciedad tiene que ver con la oferta sobreabundante de estímulos contingentes consecuentes a la conducta que inicialmente tuvieron un valor reforzante, pero que por abundancia logran que desaparezca el estado de necesidad, que es la motivación que impele, digamos, o posibilita el surgimiento inicial de la conducta. Bueno, retomando nuestro tema de condicionamiento operante de Burrus-Skinner, debemos distinguir entre tres conceptos fundamentales relacionados entre sí, que son reforzamiento, refuerzo y reforzador. El reforzamiento es el concepto que utilizamos para referirnos a todo el proceso. El reforzador es el objeto o estímulo utilizado para lograr dicho fin, y el refuerzo es el efecto o consecuencia específica de mantenimiento o incremento de la conducta en cualquiera de sus formas de medición, como habíamos mencionado, intensidad, frecuencia, magnitud, duración. El refuerzo puede ser positivo o negativo, ya lo habíamos aclarado esto, refiriéndonos a si se utilizaba una sustracción o una adición como efecto contingente a la emisión de la respuesta para lograr dicho fin de mantenimiento o incremento de la conducta. Y los reforzadores, que son los objetos o estímulos utilizados para lograrlo, se pueden clasificar en materiales o inmateriales, primarios, secundarios. Los primarios son de orden biológico, como por ejemplo podría ser el agua. Los secundarios, o también llamados aprendidos, son, por ejemplo, en vez de agua, utilizar alguna bebida gaseosa en particular, ¿sí? Estos serían de objeto material, de carácter material. Los de tipo inmaterial son los conocidos como socioafectivos, que sería, por ejemplo, utilizar una felicitación, sería un reforzador social, un abrazo, sería un reforzador de tipo afectivo. También están los reforzadores mediatizados, que son los que median entre la emisión de la conducta y el reforzador definitivo, que es el que la persona de alguna manera espera, como por ejemplo un reforzador mediatizado podría ser utilizar una ficha, ¿sí? Dentro de los sistemas conocidos de reforzadores mediatizados tenemos los puntos, las millas, que dan determinadas compañías para que uno realice la conducta de viajar por dicha aerolínea o consumir en determinada, digamos, empresa, en determinado negocio, o por ejemplo los cupones que se le dan a los niños en los parques de diversiones para que los puedan canjear, en este caso, por un juguete que sería el verdadero reforzador final, y el cupón es lo que media entre la conducta de jugar y el juguete. Las millas son las que refuerzan nuestra conducta de viajar en esa compañía aérea, y el verdadero reforzador sería obtener un pasaje gratis. Bien, y los reforzadores generalizados son aquellos estímulos que refuerzan más de un tipo de conducta. Por ejemplo, un reforzador mediatizado sería, generalizado sería el dinero, que también es mediatizado a la vez. El dinero puede reforzar diferentes tipos de conducta: trabajar, bailar, cantar, etc. Existe un sistema conocido como sistema de economía de fichas, que fue desarrollado por dos psicólogos en la década del 60,
Athring y Aylon, que plantearon que cuando las personas se encuentran en ambientes deprivados, es decir, carentes de estimulación externa, se produce un aplanamiento de la conducta y que para mantener determinado tipo de comportamientos que resultan adaptativos a esos ambientes, como por ejemplo el aseo, las conductas prosociales, etc., estas podían ser mantenidas otorgándole fichas para que luego las canjearan por una serie de reforzadores que estaban previamente establecidos, como por ejemplo una comida especial, una visita, un permiso de salida. Son sistemas que resultan muy estimulantes para motivar la conducta en ambientes cerrados como hospitales, aulas, sistemas penitenciarios, etc. También existen formas de administrar estos reforzadores que es lo que conocemos como programas de reforzamiento. ¿Sí? Estos programas están destinados a que la conducta se pueda adquirir y luego fortalecer o mantener durante más tiempo, y para eso se utilizan basados ya sea en programas en donde se centran en la variable tiempo, que son los programas de intervalo, o en la variable frecuencia de emisión de la conducta, que son los programas de razón. A su vez, ambos pueden ser fijos o variables dependiendo de si se utilizan en forma constante o siguiendo un programa previsible y repetitivo, ya sea de tiempo o de cantidad de respuestas, o este puede ir variando o alternando. Los programas fijos y sobre todo de razón continua son más convenientes para la adquisición de la conducta, y los programas de tipo variable son más útiles para el fortalecimiento de la conducta, es decir, que ésta se mantenga durante mayor periodo de tiempo sin necesidad de reforzamientos continuos, es decir, que hacen la conducta más resistente a la extinción. A eso nos referimos por fortalecimiento de la conducta. Resistente a la extinción significa que pueden perdurar más en el tiempo con menor cantidad de reforzadores o en ausencia de estos. Habíamos definido la extinción, que era el proceso por el cual, ante la ausencia de reforzadores contingentes, la conducta desaparecía y su efecto era mayor que el castigo, que solamente implicaba el debilitamiento o disminución de la conducta. Por otro lado, también existe otro proceso identificado por Skinner, que es el que conocemos como saciedad, que es la administración sobreabundante de estímulos previamente reforzantes que terminan provocando el mismo efecto que la extinción, que es la desaparición de la conducta, pero en este caso porque anula el estado deficitario de necesidad inicial que motiva la conducta. Yo sé que muchos de estos conceptos resultan un poco áridos de entender para quien no está familiarizado con el enfoque y con este lenguaje en particular. Es un proceso de adaptación que les va a llevar un tiempo. Yo lo que les recomiendo es que vayan leyendo todo el material que les hemos ofrecido sobre esta temática para que al escuchar estas clases puedan ir, digamos, entendiendo un poco más. Estamos todos en un proceso de adaptación, los docentes también, teniendo que manejar herramientas nuevas, una forma de dictado de clases a la cual no estábamos acostumbrados o familiarizados. Sepan disculpar si hay alguna dificultad, de a poco lo iremos afianzando, estamos todos tratando de sobrellevar esta situación de la mejor manera posible, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y esta clase la complementaremos con una siguiente clase sobre el tema de Skinner, donde veremos conceptos como programas de reforzamiento, principio de Premack, economía de fichas. Les dejo un saludo y seguiremos en un próximo contacto.